Bueno, vamos a pasar a presentar a Lorena Martínez. Es ingeniera agrónoma. Estudió en la Facultad de Ciencias Agrarias en la UNMDP, Unidad Integrada INTA Balcarce. Trabajó durante 20 años en la Administración de Parques Nacionales y actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, CONICET UNMDP, como profesional de apoyo a los grupos de investigación. Es egresada de la Piloto. Démosle un fuerte aplauso. Hola, bueno, buen día a todos y todas. Estoy muy feliz de estar acá. Me trae tantísimos recuerdos poder participar de este día, así que estoy agradecida por la invitación. Egresé en 1994, egresamos a Lina, 1994. Éramos compañeras hicimos toda la secundaria juntas, amigas desde la primaria, y yo fui una de las que tuvo hepatitis mientras estábamos en la secundaria. Esa hepatitis A que mencionó Alina hoy me trajo el recuerdo de que tuve que faltar un mes a la escuela. También estuve en el centro de estudiantes, muchos años participé del centro de estudiantes. ¿Hay alguien del centro de estudiantes acá? ¿Sí? Bueno, trabajamos por la Ley de Educación Pública, me acuerdo mucho, y hacíamos muchas fiestas. En este y en el gimnasio siempre había fiestas, había matiné y fiestas. No sé si hoy siguen haciendo. Bueno, le pusimos este nombre, le pusimos porque Matías fue mi gran colaborador para organizar esta charla que hoy les quiero contar. Esta idea, que ojalá sea inspiradora para ustedes, como lo fue para mí durante todos los años de mi vida. Son 8.400 días de conservación in situ porque fue mi trabajo de los últimos algo más de 20 años, hasta llegar acá al instituto donde hoy trabajo, Instituto de CONICET, y soy compañera de Emiliano. Así que somos como una pequeña red nosotros cuatro, además de venir a contarles nuestras experiencias, somos una pequeña red de conexiones que en algún punto hoy traemos para contarle a ustedes estas ideas. Les voy a pedir a algunos, los que estén con sus celulares, y por favor, para que esta idea pueda llegarles a ustedes, yo necesito que no estén jugando con el celular o que estén prestando atención al celu. ¿Sí? Son 15 minutos más que los voy a molestar y así conectamos también nosotros. ¿Sí? Bueno, conservación in situ porque es la conservación en el lugar, ¿sí? En un espacio físico, en una región. Esto lo aclaro por si les resulta rara esa palabra in situ. Y para mí fue inspiradora la escuela, el secundario, este momento donde ustedes están, gracias a una docente, como contaron hoy en la introducción, una docente de bioquímica. Íbamos a los laboratorios ahí arriba y a mí me fascinaba su pasión por transmitir sus conocimientos, hasta que un día se le ocurrió llevarnos a todos de excursión, una especie de viaje de estudio, a conocer la estación terrena y esta facultad. Nos llevó a Balcarce y conocimos la unidad integrada de INTA, ahí hay una estación experimental, y conocimos la facultad. Estuvimos en los laboratorios, bueno, es enorme, no sé si alguno la conoce, el espacio es enorme. Y ella nos iba transmitiendo todo lo que conocía, creo que sería agrónoma, hoy tengo dudas, pero por lo que sabía parecía agrónoma. Y yo cuando volví de esa excursión dije, quiero estar ahí, quiero estudiar ahí. Todo me parecía alucinante, todo me parecía maravilloso. Y un par de años después logré recibirme de ingeniera agrónoma
Y mi primer trabajo fue, creo que me salté uno, a ver, acá. Mi primer trabajo fue en la Administración de Parques Nacionales. Para la Administración de Parques Nacionales. No era casualidad para mí porque venía de la educación pública pura, jardín, primaria, secundaria, universidad, y ahora me encontraba trabajando para el Estado, como una especie de devolución, ¿sí? De todo lo que había aprendido, todo lo que había, las herramientas que tenía, todo lo que me había formado como profesional, gracias a la educación pública, me tocaba de alguna manera devolverlo o retribuirlo al Estado como un servidor público, como una servidora pública, ¿sí? ¿Algunos de ustedes conocen estos lugares? ¿Le das clic, por favor? Son áreas protegidas, parques nacionales, de los más grandes que tiene nuestro país, ¿sí? Más de 700.000 hectáreas, 500.000 hectáreas. Ambas reservas, con categoría internacional de conservación como parque nacional, fueron creadas por allá en el 1930, en esa década. Nuestro país es uno de los primeros en generar áreas protegidas en el mundo. En principio se creaban como, si vamos a estos dos parques nacionales, están ubicados en zonas de fronteras y su objetivo principal de creación eran escenarios majestuosos, pero había un objetivo más importante que era la soberanía, ¿sí? La soberanía como una manera de protección con respecto a los países vecinos. Hoy existen todavía, si los conocen, son inmensidades que protegen cuencas hídricas, agua dulce. Nuestro planeta tiene el 2,5% de nuestro planeta tiene agua dulce, es muy poquita, ¿sí? Solo el 70% de ese agua está conservada en glaciares, en casquetes polares, en Groenlandia. ¿En nuestro país conocen glaciares? A ver. ¿Conocen algunos glaciares que me puedan nombrar? ¿Sí? El glaciar Perito Moreno. ¿Algún otro? ¿Alguno anduvo por Mendoza, San Juan? No. El glaciar Perito Moreno es un área protegida, es un parque nacional, es uno de los glaciares, el más conocido turísticamente por todos. El Uppsala, muy bien, es otro, ¿sí? Ahí los tenemos, el glaciar Moreno. Y fue creado en 1937 con el objetivo de conservar la cuenca hídrica más grande de nuestro país, ¿sí? Todo ese agua, todos esos hielos, todo es la fuente de agua potable, la tercera a nivel mundial, de agua dulce, perdón, no potable, de agua dulce, después de Groenlandia, de la Antártida, del hielo continental que compartimos con Chile. Se me vienen muchas imágenes, por eso hago una pausa. Y fue creado con ese objetivo, fue creado con el objetivo de soberanía, fue creado con el objetivo de conservar una muestra representativa única que no existe en otros lugares del mundo, ¿sí? Y tiene un valor, si ven acá, tiene el logo del Parque Nacional, de Parques Nacionales, su logo propio del Parque Nacional Los Glaciares y el Buró de Patrimonio de la Humanidad. En el 84, después de Malvinas y después de un gran conflicto que tuvimos con Chile por una cuestión de territorios, una cuestión de límites, donde nuestro país vecino decía que esos glaciares eran chilenos y no argentinos, Argentina hizo toda una comisión, todo un tratado, donde hasta tuvo que intervenir el Papa, imagínense lo importante que debe haber sido, para defender, ¿sí?, este territorio. Y ahí conseguimos de alguna manera este patrimonio de la humanidad, este buró de reconocimiento que nos lleva a tener la responsabilidad de cuidar esto para todo el planeta. Eso para mí siempre fue como, yo se los cuento hoy,
y siempre en el trabajo, todos los días, lo tenía presente conmigo. Cada vez que daba una charla en un colegio, o a los turistas que recibían que llegaban al Parque Nacional Los Glaciares, o cada vez que tenía que sentarme a escribir un documento, un plan de manejo, una propuesta de trabajo, o un estudio, una evaluación de impacto ambiental, siempre tuve presente esto, la responsabilidad de que en este Parque Nacional cuidamos el agua, o la biodiversidad, o este espacio cultural, como un espacio de conservación de un servicio ecosistémico, no solo de biodiversidad, sino un servicio ecosistémico para todo el planeta. Eso siempre lo tuve presente conmigo. Uy, se fue. Bueno, ya les conté todo, ¿listo? Pensando en qué quería decir conservar. Siempre estaba conmigo. ¿Qué sentimiento me traía o qué otras palabras? ¿Vieron cuando uno escribe y no tiene que repetir? No voy a repetir conservar en el documento. ¿Y qué otras palabras se parecen a conservar? ¿O qué otras palabras me llevan a conservar? Y siempre me surgen estas, ¿no? El cuidar. Cierren un segundito los ojos y piensen. Cuando piensen en algo, en alguien, en lo que ustedes consideren, una persona o en un espacio, un lugar que deseen cuidar, que deseen tener para siempre con ustedes y con las personas que ustedes quieren, con quienes los acompañan. Piensen en un lugar o en una persona, como les decía, o en una obra de arte, por ejemplo, o en la letra de una canción que queremos escuchar para toda la vida, no sé. En mi caso, a mí me gustan los Beatles, por ejemplo, y hay temas que me gustaría que estén eternamente. Conéctense con eso por un minuto y piensen si desearían protegerlo, resguardarlo, cuidarlo, preservar y mantenerlo a la perpetuidad. Y es ese sentimiento que durante mucho tiempo, durante muchos años, pude tener conmigo cada vez que necesitábamos traer a nuestra conciencia el trabajo de cuidar en el lugar la biodiversidad. Conservar, en un término desde un enfoque ecosistémico, desde quienes trabajamos en la conservación de la naturaleza, es el conjunto de acciones conscientes, ¿sí?, que llevan a la elaboración de políticas, de leyes, investigaciones y estudios que permitan asegurar las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y la integralidad de los ecosistemas. Parece recontra complejo, pero no es más ni menos que gente actuando a favor de cuidar un lugar, ¿sí? Políticos, investigadores, ciudadanía, ¿sí? La acción participativa de los ciudadanos, diferentes actores, cada uno en su rol, haciendo un pedacito de un rompecabezas para lograr un bien común. Y eso tomó como un sentimiento más visceral en mí, esa expresión, ese concepto de conservar para mantener a perpetuidad, para las generaciones futuras, cuando a partir del crecimiento de mis hijos, yo soy mamá de 2 peques hermosos, empecé a ver, tuvimos el privilegio de vivir adentro de un parque nacional como el Parque Nacional Los Glaciares. Entonces yo iba viendo el crecimiento de ellos, el desarrollo de su vida y el crecimiento en contacto pleno con la naturaleza. Cómo la entendían, cómo la cuidaban, cómo la conocían, cómo la podían explicar, cómo la podían gestionar, cómo la podían reconocer y comprender. Y eso hizo que ese concepto de responsabilidad que yo usaba para los documentos, para transmitir en una charla, fuera totalmente visceral en mí, en el cuerpo. Un registro absoluto en mi cuerpo de que el concepto de generaciones futuras, del cuidado de las áreas protegidas para las generaciones futuras, estaba ahí. Eran mis hijos los que me traían todo eso que había aprendido durante muchos años en la escuela, en la universidad, en el propio trabajo como
como empleada de la Administración de Parques Nacionales, eran ellos quienes me decían, ok, ¿sí? Nosotros somos la generación futura, hacete cargo de lo que estás diciendo y ponete en acción profunda, ¿sí? Los problemas los tenemos ahora, no solo los niños, la educación ambiental, para que los niños entiendan cómo cuidar o a dónde tirar la basura, ¿sí? O no contaminar el agua. Somos nosotros, los adultos, ustedes también, los que podemos hacer acciones desde cualquiera de nuestros lugares. Traigo este concepto japonés porque Sedai Sekinin, porque los japoneses entienden mucho de esto. Sus proyectos siempre son a 50 años, a largo plazo. Nuestros proyectos en nuestro país, por lo general, algunos proyectos de políticas públicas tienen la duración de un gobierno, ¿sí? De 4 años, y a los 4 años cambiamos. Y la conservación no puede ser para 4 años. Tiene que ser una política pública pensada en 50, 100. No sé si lo conocen. Yo ahí en ese momento entendí lo que muchas veces había leído que había escrito esta persona, que es el padre, por decirlo de alguna manera, de los parques nacionales en nuestro país, que es Francisco Pascasio Moreno, llamado el Perito, ¿sí? Que era como si a mí me dijeran ingeniera, algo así, era su tarea, su rol, su trabajo también, un empleado público, un servidor del Estado Nacional, que se dedicó a trabajar, era perito geográfico y a trabajar en cuestiones de límites en nuestro país. La Patagonia que hoy tenemos es gracias a sus estudios, a sus investigaciones y a sus determinaciones para que el país tomara determinadas decisiones. Entonces, en aquel momento, en 1903, esa es la carta del perito, escribe, es una carta de puño y letra de Pascasio. El Estado argentino, por todo su trabajo y en reconocimiento de su trabajo, le otorga tierras en la Patagonia como una especie de honorarios, ¿no? Le entrega tierras del Estado argentino, del Estado público, ¿sí? De todos, tierras públicas, se las entrega en propiedad, ¿sí? Pasan a manos de Francisco en propiedad privada, como propiedad privada. Y él lo que hace es parte de esas tierras, las dona en 1903, en esa carta, para crear el primer parque nacional. Somos el tercer país en el mundo que crea un área protegida. Para ese entonces estaba Estados Unidos con Yellowstone, que por ahí escucharon hablar o si alguno tuvo la posibilidad de llegar a conocer. Y después estaba Sudáfrica con el Parque Nacional Kruger. Y llegaba Argentina en 1903, gracias a la donación de Moreno, a tener su primer Parque Nacional del Sur. Bueno, ahí les traje unos extractos de la carta y él dice ahí que es para las generaciones futuras, para el goce y usufructo de todos los argentinos. Como está escrito en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional habla del derecho al ambiente sano. No estaba escrito en ese momento, cuando Perito hizo esta donación, pero yo creo que tenía esa visión, ¿sí? Desde entonces. Y ese sentimiento que yo tuve, que les contaba recién de la responsabilidad de la conservación para las generaciones futuras, creo yo, o al menos tengo la fantasía de que Moreno también lo tuvo, porque en ese momento, cuando hizo esa donación, él era muy joven para ese entonces y había quedado viudo y tenía 4 hijos a cargo, 3 varones y una hija, que tenía que seguir educando, que tenía que seguir trabajando y enviar a la escuela. Así que yo creo que parte de ese sentimiento también lo registró en su cuerpo y así fue que hizo esa donación para sus hijos, para dejarles un lugar mejor y para todos nosotros también, ¿no? Porque fue el inicio hoy tenemos más de 14 millones de hectáreas bajo la Administración de Parques Nacionales como áreas protegidas. Vamos a cerrar los ojos otra vez, si quieren, les propongo,
y conecten con un sentimiento de vulnerabilidad, de riesgo, de hay algo que no está andando bien, hay algo que no me gusta, hay algo que creo que se puede perder, que no lo voy a ver más. También puede ser una canción, una obra de arte, algo que se destruyó, una playa contaminada, una persona, como dijo Alina, que murió antes de tiempo quizá, que perdió la vida por alguna razón y no lo voy a volver a ver, un amor que ya no tenemos, no sé, algo que nos rompa el corazón. Ese sentimiento es muy importante porque muchas poblaciones, muchos movimientos, muchas comunidades, personas por lo general, tienen ese sentimiento al momento de ver que hay algo en su ambiente, donde viven, en su localidad, en su comunidad, que no está funcionando bien, ¿sí? Esa sensación de riesgo, esto me pone en riesgo, porque veo que el agua contaminada de la laguna cerca donde vivo, está contaminada, o porque, no sé, alguno puede conectar con alguna especie que está en peligro de extinción, o con algún lugar, como por ejemplo, no sé, puede ser el derretimiento por el calentamiento global de los glaciares, y conecta con eso, o la acidificación del mar, como dijo Emo, que tiene que ver con el calentamiento global también. Bueno, todas esas cosas son como la chispa que enciende o que nos lleva o nos motiva, nos impulsa a crear un área protegida. ¿Sí? ¿Qué es un área protegida? ¿Y para qué creamos un área protegida? O sea, ¿para qué conservamos in situ algo? Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, tiene sus límites, reconocido por una comunidad, por un grupo de actores, por un grupo de personas que detecta, que tiene esa alerta, y está destinado y gestionado mediante medios legales, porque se necesita normativa para eso, y por otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, de sus servicios ecosistémicos y de sus valores culturales asociados. Esta es una definición internacional. O sea, un área protegida es un área protegida en Argentina, en Uruguay, en China o en Japón, ¿sí? Es un espacio destinado a la conservación de servicios ecosistémicos o valores culturales asociados. ¿Cómo creamos un área protegida? Las áreas protegidas se crean con consensos de personas que piensan diferente, que llegan a un acuerdo, que reconocen un valor biológico, que algo no está funcionando bien, o que sí está funcionando bien y queremos mantenerlo a largo tiempo, y se juntan. Esto tiene que moverse también, pero no se mueve. Bueno. Y se juntan para acordar de qué manera lo van a proteger, cuáles son, priorizar esos valores de conservación y de qué manera lo vamos a proteger. Con legislación municipal, si es un área pequeña y está relacionada a una municipalidad, como puede ser la de Mar del Plata, o llegado el caso, si es un área muy grande como un parque nacional, tienen que acordar los municipios, las provincias donde está ese área y la nación, y va hasta el nivel de legisladores. Pero casi siempre comienza con un grupo de personas que ven que hay algo en su entorno que no está funcionando libremente, ¿sí? Les traje 2 ejemplos locales, que es la Reserva Natural de la Laguna de los Padres. Esta es un área protegida municipal, está acá cerquita, a unos 15 kilómetros de Mar del Plata. Es un espacio maravilloso. Quienes se encargan del cuidado es el municipio de General Pueyrredón, y la Reserva del Puerto, que también está metida, es una reserva urbana que está metida dentro de la localidad, pero tiene carácter provincial, ¿sí? Tiene una categoría de conservación mayor y tiene quienes se dedican a su cuidado, digamos, es responsabilidad de todos nosotros, pero quienes son la autoridad es la provincia de Buenos Aires. Bien, con esto quiero decirles que quizá ustedes estén detectando algo que en su barrio no esté bien
y somos nosotros los responsables de contar, de informar o de buscar ayuda para que eso deje de suceder o se ponga en resguardo. Y así hay un montón de gente en todo el mundo. Recientemente, por ahí, para mí, que fue una musa inspiradora, Jane Goodall, el 1 de octubre de este año, falleció. Y algunas personas empezaron como a traer sus recuerdos y sus acciones, a tratar de registrar todo lo más posible sus hechos en este momento. Jane Goodall trabajó con chimpancés por la conservación de la naturaleza durante toda su vida, es una antropóloga famosa, inglesa, y traje esto que salió en las redes hace poquito, después de su fallecimiento, que no sé si lo alcanzan a leer, se los voy a leer. Es de Sole Barruti, una periodista que también trabaja, una periodista activista, que trabaja por el bien común y por la salud, por una salud. Dice, es tanto el sufrimiento acumulado, la injusticia y la crueldad, que tal vez la pregunta más urgente que debamos hacernos es, ¿qué vamos a hacer? Perpetradores del horror que destruye todo, indiferentes, que es bastante lo mismo, o personas animadas a dejarse conducir por las ansias de otra cosa. Reparación, cuidado, justicia, amor, un mundo vivo. Cuando tocas ese deseo, la valentía llega sola, y el qué hacer también. No todas las personas tenemos que hacer lo mismo. Hay un montón de espacios y de necesidades. Hay un montón de virtudes que aparecen cuando aparece esa claridad. No quiero que el mundo sea un pozo. Y Jane decía, no puedes pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia y debes decidir qué tipo de diferencia quieres generar. En algún punto, estas palabras conectan con ese sentimiento y son las que todos los días me motivan a seguir haciendo lo que intento hacer por el bien común, ¿sí? Lo mismo debe suceder a cada uno de los disertantes que están acá en sus roles, desde su lugar, a los docentes cada vez que vienen a dar clases y a ustedes cada vez que se inspiran por hacer algo que les gusta mucho. Ay, se escucha poquito. It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget.